Egunon, buenos días a todas y todos, en especial a quienes se han conectado a noticiasdealava.eus, la versión digital de Diario de Noticias de Álava. Gracias, eskerrik asko, por su fidelidad y por el consumo creciente de información en el medio online líder en el territorio. Este encuentro, Agroáraba 4.0, que acoge este magnífico Hotel Ciudad de Vitoria, reúne a 6 referencias del sector primario para abordar los retos principales con una mirada al menos moderadamente optimista, sin obviar, por supuesto, las evidentes complejidades del momento en este contexto de máxima competitividad global. Me acompañan en este foro, de derecha a izquierda, Alfonso Sáenz de Cámara, director general de UDAPA, Sociedad Cooperativa, eskerrik asko, gracias por venir. Sí. Jesús López de Foronda, director del sector primario de Laboral Kutxa, igualmente, eskerrik asko. Amaya Barredo, a mi derecha, diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural de la Diputación Foral de Álava, eskerrik asko. Roberto Ruiz, jefe del Departamento de Producción Animal de Neiker, muchas gracias por venir. Y Andrés García, director general de Garland, eskerrik asko, Andrés. Lamentablemente nos falta Maite Corres, de Confecop, que ha amanecido malita, indispuesta. Le deseamos una pronta recuperación, por supuesto, y además le mandamos unos musus de parte de todos y de todas los que estamos aquí. En esta breve contextualización del encuentro Agroáraba 4.0 me voy a remontar al siglo I antes de Cristo, cuando la imprenta ni se imaginaba como para soñar en la digitalización. Para constatar, como el romano Cicerón, que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Y hoy en día diremos que para toda mujer libre también. Una reivindicación del activismo agrario en reconocimiento a nuestros superhéroes y superheroínas del campo, en torno a 2.000, 2.500 personas a título principal en Álava, que siguen sudando lo indecible, literalmente sudando lo indecible, contra la pérdida de rentas en niveles de los años 90 y contra la consolidación de los costes al alza, fertilizantes, energía, piensos, fitosanitarios y etc. Eso para empezar, porque para continuar, la cesta de la compra se encareció en 2023 un 11,8%, cuando, sin embargo, el precio de los alimentos frescos se multiplica hasta por 10 del campo a la mesa, en su tránsito por los distintos eslabones de la cadena de valor de la alimentación, con las dificultades añadidas que representan el cambio climático, para mayor riesgo de los cultivos y costes adicionales en refrigeración y en manutención animal, así como por la incertidumbre internacional, por la cronificación bélica en Ucrania, que parece que no va a tener fin, y el perjuicio para la navegación de mercancías en el Mar Rojo como consecuencia de la masacre en Gaza, que tampoco cesa. Y ya lo último, las exigencias de trazabilidad en el seno de la Unión Europea, que no se imponen, sin embargo, a las importaciones, lo que el sector primario interpreta con toda lógica como una competencia desleal. Siguiendo la estela de Francia, en Araba se esperan movilizaciones con argumentos, yo creo que muy sobrados, de sobra, de fuste además, para sacar los tractores a las calles, eso sí, siempre en observancia de la legislación vigente y además sin caer en instrumentalizaciones políticas, particularmente de la ultraderecha. Ese cúmulo de adversidades que he citado no puede resultarnos ajeno como colectividad y también como comunidad de intereses por el carácter estratégico del campo. Repito, carácter estratégico. Un sello que debe quedar meridianamente claro en este foro, más allá de, en términos de empleo y de PIB, por su condición de marca alavesa y como factor clave esencial para el equilibrio medioambiental y también social. Y además diría yo que en una triple dimensión, porque sin un campo vivo no cabe la sostenibilidad de la naturaleza como contrapeso a la huella ecológica de las urbes, como tampoco el asentamiento de población frente a la desertización del ecosistema rural y el mantenimiento del patrimonio cultural también. Sin olvidar la actividad también que reporta justamente el patrimonio cultural, ¿no? A los profesionales compete procurar una actividad intensiva a la par que sustentable, empleando los recursos mínimos con la mayor eficiencia en aras a una competitividad determinada por la calidad y por la tecnificación. Y a las instituciones atañe brindar el apoyo máximo para un sector primario en innovación permanente, especialmente para coadyuvar a un relevo generacional que impida que en 10 años el 70% de las explotaciones desaparezca o esté en riesgo de ello por la falta de titulares. Y finalmente a los ciudadanos, a todos nosotros y nosotras,
que tenemos la última palabra para que nuestra despensa de kilómetro cero perviva, también en beneficio de la salud propia y de la salud del propio planeta. Si somos lo que comemos, consumamos lo de aquí, ensalzando, diría yo, también el producto local, con recetas autóctonas y sabores reales. Aquí comemos muy bien y hay que seguir haciéndolo. Y, además, reduzcamos así las emisiones y los residuos. Seguro que en esto coincidimos las 7 personas que nos alineamos, las 6 personas, ante la ausencia de Maite, que nos alineamos en este foro, estimados espectadores y espectadoras. Y sin más dilación, doy paso ya a la diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Rural, Medio Natural de la Diputación Foral de Álava, Maya Barredo, para una radiografía sintetizada de cuál es la situación en este momento. Recuerdo que Amaya, además de ser la diputada, es licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos por la Facultad de Farmacia del UPV. Tienes un máster, Maya, en Dirección y Gestión de Empresas Executive MBA por la Facultad de Economía y Empresa Sarrico. Y también en este sector tienes amplia experiencia porque has sido viceconsejo del Gobierno vasco, también has sido concejala del ramo del Ayuntamiento de Gasteiz, con lo cual, en fin, tienes una perspectiva muy poliédrica y creo yo que, en fin, pinta y parada para iniciar con tu intervención en este foro. Eskerrik asko, y adelante. Muy bien, pues en primer lugar, no se oye, ¿verdad? ¿Se oye? Sí. En primer lugar, agradeceros desde luego la presencia aquí. Es muy ilusionante para la Administración y seguro que para el sector, desde luego, ver tanta gente aquí apoyando al sector agrario, desde luego, y con ímpetu, ansias de conocer y saber un poquito más de su situación, ¿no? Bueno, yo creo que has hecho una radiografía breve, pero bastante acertada, ¿no? Al final, este sector, el sector agrario, no es ajeno, desde luego, a la globalización ni al mercado. Es un sector que, como el resto de las actividades, pues se está viendo sometido a una fluctuación permanente del mercado, a una elevación del coste de los insumos, también a un mayor coste de mano de obra en lo que a empleabilidad representa una infracción, y lógicamente eso está condicionando de alguna manera que tengamos unos costes de producción más elevados, si cabe, de lo que que este territorio, un territorio industrializado y con un nivel de calidad de vida alto, pues ya tenía, ¿no? De una manera recurrente. En ese sentido, a este sector se le agrava otra situación, ¿no? Que es la del cambio climático, que lo percibe en primera expresión, vamos a decir. Hay otros sectores a los que les afecta algo menos, pero a este sector pues ya estamos viendo que las incidencias del cambio climático son permanentes, que han venido para quedarse de alguna manera y que tiene que trabajar de alguna manera en una línea que es la adaptación y la resiliencia al cambio climático, que va a exigir también de alguna manera otra forma de operar, ¿no? En ese sentido, yo ahora voy con el mensaje positivo, porque creo que desde luego es un sector con proyección, es un sector con mucho futuro, es un sector esencial, y cuando estamos hablando de los sectores esenciales, lógicamente no pueden dejar de existir, ¿no? Ha habido siempre o hay una tendencia que hay unos mensajes catastrofistas, ¿no? Hacia que el sector se hunde. Bueno, el sector se tiene que readaptar como otros sectores industriales que estamos viviendo también en Euskadi, pues que están necesitados de reestructuraciones y de cambios. Este sector, lógicamente, va a cambiar, va a evolucionar. Lo va a hacer desde una manera resiliente, es decir, adaptándose a los cambios que se tiene que adaptar a nivel de competitividad, de tecnificación, de dimensión, ¿no? Y de alguna manera va a salir, yo estoy convencida, que adelante, porque es un sector esencial, como digo, es un sector que no solo nos llena la nevera, a todos los que desde luego nos levantamos y comemos, ¿verdad?, habitualmente, que lo hacemos todos, sino que además es un sector que mantiene el medio. Mantiene el medio rural, nos mantiene muchos recursos naturales, es un sector que también genera biodiversidad. Cuanto mayor biología o cultivos tenemos en el territorio, más biodiversidad tenemos, y es un sector de alguna manera fundamental también para combatir el cambio climático como sumidero de carbono. Por lo tanto, la esencialidad la tiene desde dos focos, desde el suministro y desde el medio ambiente. Entonces, un sector que pues tiene de alguna manera que dar esos pasos, pero esos pasos yo creo que los tiene que dar, desde luego, con el apoyo incondicional, que en ese sentido yo creo que lo tiene, de las instituciones más cercanas, ayuntamientos, diputaciones, gobierno. Es un sector de alguna manera muy cercano a las instituciones también son muy cercanas a ellos. Es un sector, como pequeño que es,
prácticamente conocido, ¿no?, por todos nosotros, y es un sector de alguna manera que, bueno, al que le tenemos que ir acompañando a muchos niveles, ¿no? Acompañando a nivel de mejorar su competitividad. Es un sector que lógicamente va a tener que redimensionar las explotaciones. Vamos a ir a unas explotaciones seguramente más grandes, más tecnificadas, eso lo dirán los expertos que hoy aquí me acompañan, más tecnificadas, más apoyadas seguramente por servicios complementarios, es decir, aquí todos queremos mejor calidad de vida, el sector también necesita tener mejor calidad de vida y menos riesgos, porque en algunos momentos y algunos cultivos son de unos riesgos más elevados y de alguna manera no somos capaces de atender pues determinadas variables productivas. Entonces va a necesitar seguramente de un apoyo en servicios, a nivel de planificaciones, a nivel de cosechas, que bueno, que habrá que ir dibujando y estructurando un poquito de cara a ponerlos en marcha. Va a tener que diversificarse, porque también estamos a nivel de sostenibilidad, desde luego necesitamos que el territorio no vaya tanto hacia un cultivo único, sino que de alguna manera reincorpore otro tipo de cultivos, como he dicho, para que también aporten de alguna manera esa riqueza biológica al territorio y al suelo, y además es una exigencia de la PAC, por lo tanto va a venir casi como una obligación dada, ¿no? Y bueno, y en ese sentido y en el marco de la competitividad, lógicamente la sostenibilidad va a jugar un papel importante, es decir, tenemos que ir a ser más eficaces en el uso del suelo, en el uso del agua, en dar esa transformación energética y esa descarbonización, que como sector industrial nosotros también tenemos actividad industrial, también tenemos que descarbonizarnos y tenemos que ir en esa línea también a trabajar un poco toda esa parte, ¿no? Y bueno, como luego hablaremos de otras variables, yo ya casi me voy a quedar aquí por no. Perfecto. Vale, muy bien. Eskerrik asko. Ahora vamos a abrir un turno de intervención para continuar con tu alocución de derecha a izquierda. Entonces, Alfonso Sáenz Cámara, como digo, director general de UDAPA, es el que va a intervenir a continuación. Unas pinceladas de tu currículum, que es extenso, voy a hacer una síntesis, con tu permiso. Ingeniero técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene cursos posgrado de gestión de cooperativas agrarias, programa de alta dirección para gestores de empresas agroalimentarias, también diplomado en dirección de empresas alimentarias con el Instituto Internacional San Telmo, y además también tienes un máster de liderazgo de equipos y coaching por la Universidad de Mondragón. A eso, hablando concretamente de UDAPA, se suma que eres desde el año 94 fundador de la sociedad cooperativa y además director general desde el año 2012, con lo cual también, en fin, tienes una visión muy amplia y muy poliédrica del asunto. Si me permites, voy a empezar citándote con una autocita tuya. No somos contaminadores, ni el agro vive de subvenciones, ni somos personas de boina y abarcas. Todo lo contrario, tenemos agricultores y ganaderos súper profesionales, más ecologistas que los de carné. Te le he puesto votando. Adelante. Me quito la chuleta y retomo el testigo tuyo porque ya me has hecho la introducción. Gracias, Víctor. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a escucharnos y que aprendamos todos de todos. Bueno, yo lo primero que quiero poner en valor es un poco al sector y a la pérdida de protagonismo que este sector tiene en el relato social. Creo que esto es algo que nos lo tenemos que cuestionar cada día. El relato social lo estamos perdiendo por todos los sitios. No se nos valora al sector como tiene que ser. La propia diputada ya no es de agricultura, es de sostenibilidad, agricultura y no sé cuántas cosas. Antes teníamos diputada de agricultura. La sociedad está mirando otras cosas, nos exige otras cosas. Pero es verdad que agricultura ya no es lo primero. Con lo cual, nos lo tenemos que ir mirando. Entonces, desde ahí, ese es el primer aldabonazo que quería dar hoy para que, como sector, seamos muy proactivos en la comunicación y en todo lo que transmitimos al propio sector. Nuestro sector es estratégico. Pasamos el COVID, nos dijeron que éramos estratégicos, no faltó alimentos. Y en el año 2022 la cadena líder española se ha quedado sin leche. En el año 2023 la cadena líder española y otras más han quedado sin pepinos, sin calabacines, sin no sé quién. ¿Y qué está pasando? Algo está pasando. Hay gente de la distribución, ya sabe de lo que estoy hablando. La época de la globalización ha pasado. Decíamos que Trump venía aquí con no sé qué aires de cambios, puso no sé cuántos aranceles, pero que yo sepa, Biden no ha quitado ni un arancel, ni uno, ni medio. Entonces, bueno, la globalización se ha acabado. Antes, ¿por qué estaban los lineales siempre llenos? Porque la globalización permitía traer todo de cualquier lugar y de cualquier sitio y a cualquier precio.
De ahí que en el sector suframos un poco todas estas consecuencias de las diferencias de la regulación que hay en Europa, ¿no? Yo creo que en Europa, bueno, estamos lógicamente, como tiene que ser, defendiendo al sector y buscando la sostenibilidad, pero realmente vemos que el sector europeo va cada vez disminuyendo más. Entonces, bueno, yo quería empezar un poco por ahí. El modelo urbano, la sociedad urbana no valora al campo y esto tiene una traducción muy sencilla. Van a faltar alimentos y van a subir los precios. Ya está, es así de claro. Van a subir los precios, con lo cual tenemos una buena noticia. Los precios que durante 20 o 30 años han estado hundidos, sí o sí van a tener que subir, porque lo ha dicho Víctor, el 70% de los agricultores va a desaparecer en Álava y en España. El modelo de la agricultura familiar no sé cómo va a quedar, pero está difícil de mantener porque la tecnología es muy cara, es necesaria para producir y un agricultor pequeño no puede optar a tanta tecnología. O nos organizamos de otra forma o será difícil que esa tecnología llegue al campo y hoy es necesaria, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos problemas en el campo, pero yo me quedo por ahí con esto, con el relato. La oportunidad que tenemos en el campo creo que es importante. No es una cita mía. Rogelio Pozo, director de ASTI, suele decir en muchas conferencias: tenemos que producir en los próximos 50 años tantos alimentos como en los últimos 500. Yo no sé cómo hacer las cuentas, pero fijaros el reto que hay. La sociedad, el mundo, se ha multiplicado por 3 o por 4, no sé cuánto, en el último siglo. Vamos al camino de 10.000 millones de personas. África en el año 2050 va a tener 3.000 millones de habitantes. Supongo que el primer reto será la alimentación. Y aquí estamos pensando en no producir o poner pegas a la producción. Insisto, tendremos problemas con los productos en los próximos años. Si a esto unimos pues muchos debates que hay ahora mismo, ¿no? Pues no me voy a meter no voy a abrir aquí melones como el tema de comer carne o no comer carne, pero sí voy a abrir uno de ellos, el tema de la oposición al tema del riego, de los trasvases, etcétera. España es un país productor. En Europa producen el 19% de las frutas y hortalizas que se producen en Europa se producen en España. Y estamos viendo que ahora mismo nos están abriendo los camiones en Francia. Pues bueno, ¿qué es esto? Si necesitan los productos de aquí porque ellos no los tienen. Es un contrasentido, es una contradicción permanente la que estamos viendo. Entonces, bueno, yo creo que la sociedad tendrá que abrir los ojos más pronto que tarde, porque si no, insisto, yo lo estoy viendo en el mundo de la patata, que es donde yo trabajo. Las necesidades de la patata en el mundo son crecientes. En Europa hay una lucha ahora mismo por conseguir agricultores que hagan patata, porque las industrias del congelado necesitan entre 40 y 50.000 hectáreas más de las que hay hoy de patatas. España son 60.000. O sea, se necesita para las 3 o 4 fábricas nuevas que se están abriendo ahora en el norte de Europa tanta superficie como la que hace España. ¿Por qué? Porque Asia, India y tal comen carne y al lado de la carne o hay verdura congelada o hay patatas o hay algo más. Bueno, las patatas congeladas es algo que se necesitan en todo el mundo y esto es creciente. Y realmente estamos viendo ya que hay muchos agricultores que están dejando de hacer patata de siembra para hacer patata de industria o patata de consumo para hacer patata de siembra. Conclusión, faltarán patatas dentro de poco como no hagamos algo y como no cambiemos de modelo. Hablo de la patata porque es algo que aquí en nuestro territorio lo reconocemos, pero creo que es un testimonio vivo de lo que está sucediendo. El mercado se ha globalizado, es verdad, hay empresas que están ahí, pero realmente en Europa, por las razones que sean, y creo que en muchos casos son ideológicas, no técnicas, a mí me gustaría que el debate fuese más científico y más real, pero por muchos debates ideológicos que existen en Europa, nos estamos cargando la producción agraria, y vosotros lo sabéis. Al final, no tener agua, no tener plaguicidas, no tener no sé cuántas cosas, bueno, pues este tipo de cosas traerá que no tengamos productos. Y de hecho, yo quiero ver en las manifestaciones que se están dando estos días de agricultores en Europa un poco la letra pequeña. Y en la letra pequeña veo ya los italianos, los holandeses y tal, están diciendo que esta transición verde no se puede hacer, porque hay una cosa que es bien clara: una transición verde en números rojos no va a salir. Muy bien, Alfonso. Para aquí, porque tendrías carrete para ocupar este espacio y el triple o cuádruple. Muy bien, a continuación tenemos a Jesús López de Foronda, director del sector agroalimentario de Laboral Cucha, con una experiencia dilatada, tanto como 3 décadas, 30 años, dedicado a las finanzas del agro alavés. Es decir, Jesús posee una óptica, digamos, retrospectiva de largo alcance. No te estoy llamando mayor, sino experimentado.
También te voy a citar. Uno de los mayores retos es el relevo generacional y es un objetivo que hay que abordar con máxima urgencia. En este marco, Laboral Kutxa tiene un programa, la Fundación Gazte Empresa, para coadyuvar a este objetivo. Desde tu punto de vista, desde tu posición también privilegiada, ¿qué es lo que hay que hacer para que ese relevo generacional, en fin, no acabe con esa falta de relevo generacional no acabe con el sector primario? Lo primero, agradecer la invitación y a los asistentes el haber acudido a esta cita. Entonces, bueno, un poco hilando con la conversación de Alfonso, con la que estoy totalmente de acuerdo. Claro, al final nosotros queremos una transición verde, pero una cosa primordial es que la cuenta de resultados dé. Entonces, no podemos invitar a ningún agricultor o ganadero a que se vaya instalando, se instale un relevo generacional si ve que esta cuenta de resultados, estas explotaciones cada vez son menos viables. Es un sector que a día de hoy tiene una profesionalización, unas inversiones muy elevadas. Yo creo que históricamente pues, bueno, tiene una profesionalización muy fuerte. Claro, luego cuando nosotros vamos a analizar una primera instalación que pasa en las propias diputaciones, en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, de las solicitudes que hay, pues muchas se quedan por el camino, no llegan ni a presentarse ni a resolverse favorablemente porque carecen de una viabilidad. Claro, el mercado, tenemos unas imposiciones normativas medioambientales que sí que hay que cumplirlas a medio y largo plazo. Igual uno de los problemas que está teniendo ahora el sector es que estos requerimientos medioambientales que vienen a través de la PAC y otra serie de normativas se están acelerando un poco en exceso, un poco demasiado. Igual tendría que ser una transición más prolongada que al propio agricultor pues le diese tiempo a ir adaptando sus explotaciones, dimensionándolas. Y que luego este sector es un sector que sobre todo depende de dos factores. Uno es la cosecha, con lo que ello conlleva, el coste de esa producción de esa cosecha, y luego son los precios. Entonces, bueno, estamos viendo en estos últimos años que las cosechas por las inclemencias meteorológicas son muy volátiles y los precios pues un poco más de lo mismo. Pues ahora tenemos trigo que está entrando a puerto en Tarragona de Ucrania, que está entrando a precios como lo que le estaban pagando al agricultor en el año 90, cuando empezó la PAC, que en teoría la PAC empezó para compensar esos precios, y el precio prácticamente se ha estancado de la venta de sus productos, pero todo el coste de maquinaria, insumos, normativas, ayudas PAC, que poco a poco, año a año, se van minorando, pues se van reduciendo. Con esto, pues el agricultor o el ganadero se ve obligado a un incremento de sus explotaciones, a una mayor a un crecimiento de bien en tierra o en número de animales. Y llega un momento donde la mano de obra también es complicada, porque es un factor que también tenemos que tener en cuenta, bien en la industria, incluso en la propia banca, pero sobre todo en el sector primario, en el agrícola y en mayor medida en el ganadero, que hoy es un problema el buscar mano de obra. Entonces, bueno, todo esto hace que las explotaciones, bueno, en esas primeras instalaciones, cada año en las diputaciones haya menos solicitudes y bueno, es algo urgente que a día de hoy estamos a tiempo, pero bueno, como bien han dicho los contertulios, pues bueno, en 10, 15, 20 años, pues igual ya es tarde. Entonces, bueno, ahora igual hay que ir tomando medidas en ese sentido para facilitar todo este acceso y que sobre todo que las explotaciones sean viables, porque si una explotación no es viable, no va a haber nadie que acometa el relevo generacional. Muy bien, Jesús, gracias por tu síntesis. Ahora, por favor. Bueno, no hay viabilidad, a la que lo digas, Jesús, sin innovación, y diría yo sin innovación, con 2 Cs. ¿Quién mejor que Roberto para hablarnos justamente de innovación en el campo? Roberto Ruiz, Departamento de Producción Animal de Neiker, licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, máster en Desarrollo Rural y Gestión de Empresas Agroalimentarias y doctor en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Actualmente, como digo, jefe del Departamento de Producción Animal de Neiker. Y recordaremos también, para que no lo tengas que hacer tú, que Neiker es el centro tecnológico especializado en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector agroalimentario, que acaba de celebrar su 25 aniversario. Felicidades por el Zorionak, por el efemérides, ¿no? Innovación, todo tuyo.
Pues sí, efectivamente, eskerrik asko, eskerrik asko guztioi gaur etortzeagatik. Pues efectivamente, pues como estamos viendo, el sector se encuentra sometido, se encuentra en una situación muy compleja. Tiene que afrontar retos, pues como tenemos que hacer el resto de la sociedad, el resto de la humanidad. Vivimos en un mundo de incertidumbres y quiero recordar que, frente a lo que mucha gente, a muchos consumidores pueden pensar, que el sector primario es un sector antiguo, de abarca, de chapela y tal, para nada, y es un sector en continuo cambio. Si miramos hacia atrás, las formas en las que se hacían las cosas hace unos cuantos años han cambiado mucho y precisamente por esos retos que tiene que afrontar tendrá que seguir cambiando, ¿no? En Neiker pues tratamos de estar un poco atentos tanto a lo que va marcando las nuevas tendencias o de consumo o las políticas o las nuevas situaciones. Y pues en el marco de la estrategia de Neiker pues hemos planteado unas líneas, unos retos de trabajo que tratan de alinearse con esa situación del sector, ¿no? Personalmente entiendo que el reto más grande que tiene que afrontar es el del relevo generacional. Un relevo generacional que, si bien la parte económica es fundamental, o sea, tienen que ser explotaciones rentables, lo de la transición verde o será económicamente rentable o no será. Entonces, el reto de la rentabilidad es fundamental. No me compete a mí el valorar la situación económica del sector, eso creo que hay agentes aquí más válidos para eso, pero sí, evidentemente, hay que innovar tanto en lo que es la reducción de los costes de producción. Es un aspecto fundamental para que pueda ser una producción competitiva. A partir de ahí, los ingresos que puedan recibir pues dependerán de muchas situaciones y ahora estamos a oír al sector un poco de reivindicaciones en esa línea. Pero en el aspecto técnico-económico pues es fundamental que hay que adaptar las técnicas de producción. Y luego hay otra parte relacionada también con el tema social y es la calidad de vida de los productores, de las personas que producen. Y en esa línea pues bueno, habrá que ir incorporando tecnología de una manera competitiva. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, llevamos años trabajando en el uso del GPS y vallados virtuales en el ganado, y es una tecnología que abre muchas posibilidades para la gestión de las explotaciones de una manera pues más extensiva, más ligada al territorio, pero tiene un coste económico importante. Entonces, ese coste o se valoriza mediante un pago a los productores por servicios ecosistémicos, servicios a la sociedad, o a través de producto. Y el consumidor ya vemos que a través de producto difícilmente lo va a valorar. Por otra parte, hay retos muy importantes relacionados con la biodiversidad. Hay una estrategia europea de la biodiversidad, básicamente centrada en dos aspectos. Uno, el suelo. El suelo, incluso para personas como mí, que somos veterinarios, que pues bueno, nuestro conocimiento se centra más en lo que es el animal, cuando descubres la importancia del suelo para todo lo que es los procesos vitales sobre los que depende nuestra existencia, pues es cuando te das cuenta de que hay que manejar el territorio de otra manera. Quizás las técnicas de producción también hay que cambiarlas. Hay proyectos que van en esa línea y alineado con eso también, pues siendo un sector al que se le acusa mucho por las emisiones de gases de efecto invernadero, quiero recordar también que quizás es el único sector que puede fijar carbono en el suelo. Es un aspecto que mucha gente pues ignora. Las técnicas de manejo pueden ayudar a que esas cantidades de carbono que se fijen sean muy superiores y, de hecho, esperamos, o yo personalmente espero, que a medio plazo las políticas europeas vayan alineadas también un poco en esa línea, ¿no? En valorizar las fijaciones de carbono en el suelo, ¿no? Y otra parte de la biodiversidad es el tema de los polinizadores. Eso va asociado a una necesidad de reducir el uso de fitosanitarios, hay políticas en esa línea y hay tecnología que se está desarrollando que permita eso. Hoy en día el uso de GPS, el poder instalarlos en los tractores, como ya se tienen muchos de ellos, pues permite hacer un uso mucho más eficiente de toda esta cosa. Entonces, en esos temas de tecnificación alineados a la reducción de costes y a la mejora de la calidad de vida de los productores, y luego temas de salud de los ecosistemas. Hay una estrategia a nivel mundial de One Health, de una salud, de considerar la salud de las personas dentro de ese todo. Lo hemos visto recientemente con el tema del COVID, y en esa línea pues Neiker pues también está vigilante a las nuevas enfermedades emergentes y reemergentes que nos amenazan cada día más y que tiene un papel fundamental no solo para la salud de los animales, sino para la salud de los ciudadanos, ¿no? Y luego, por último, pues también hay innovación que estamos desarrollando en términos de bioeconomía circular, es decir, tratar que los residuos que se generan de la cadena alimentaria vuelvan a reintroducirse, bien para la producción de microalgas
que puedan ser la base bien para piensos, bien para fertilizantes, etcétera, o bien, y concretamente en nuestro departamento de producción animal, para el uso de esos residuos para alimentación animal. Llevamos años trabajando pues desde el uso del lactosuero, el uso de pozos de café. Recientemente habréis oído en los periódicos que las vacas de Euskadi toman café. Bueno, no es así cierto, pero bueno, son componentes que pueden tener ciertos principios. La prensa, ya sabes. Sí, bueno, ahora aquí que no nos oye nadie, ¿no? Pues sí, son componentes que pueden tener, no tanto aportar a lo mejor energía o proteína a los animales, pero sí compuestos activos que pueden hacer que emitan menos metano, por ejemplo. Metano. Andrés, se ha tocado una palabra. Bueno, cierra Andrés García esta primera ronda. Andrés García, director general de Garland, Sociedad Cooperativa. Milesquer, muchas gracias por estar un año más aquí, en este foro. Ingeniero técnico agrícola, especializado en exportaciones agrarias desde hace más de 28 años. Al frente de Garland, Sociedad Cooperativa, que trabaja desde el año 86 nada menos, por impulsar la agricultura alavesa. Te vengo escuchando mucho de cambios disruptivos y me gustaría que sincréticamente en esta primera intervención nos hables de ellos, habida cuenta de que siempre repites también que la edad media del sector está en 57-58 años. Parece que cambios disruptivos y esa edad puede ser un oxímoron. Explícanoslo. Sí, bueno, Egunon, en primer lugar agradecer la invitación otro año más, y desde Garland es un orgullo, es un lujo poder participar, y una de las cuestiones que se repite sin ningún tipo de duda es la comunicación, ¿no? Al final uno de los problemas que tenemos como sector al final es que no hemos sabido comunicar. Lo que dice Alfonso, totalmente de acuerdo, no estamos perdiendo la batalla de la comunicación. Al final, cuando es una actividad esencial, como se vio perfectamente durante el COVID, parecía que iba a cambiar un poco la tendencia de esa actividad esencial y la vuelta, en cierta medida, a la vida de los pueblos, pero verdaderamente se ha quedado en eso. Es decir, la edad media de los agricultores que decíamos, hace 4 o 5 años hicimos un estudio y la edad media de nuestros socios al final estaba en torno a 57 años. Eso hace 3 o 4 años. Si actualizáramos ahora la edad, probablemente ya estamos hablando de una media de edad de 58 o 59 años. El otro día oí en la radio que no es que con eso digamos que estamos en una ventaja competitiva. En La Rioja la media de edad de los agricultores era 61 años. Es decir, ahí tenemos un problema. Es decir, tenemos un problema y bueno, hay incluso una frase que acuña la gran jubilación. En el 2035 al final se van a jubilar el 75% de los agricultores y ganaderos que conocemos en la actualidad. Con lo cual está claro que va a haber un cambio disruptivo en ese sentido y va a ir acompañado de un nuevo modelo productivo. Es decir, eso es una realidad. Las fincas, al final, la actividad agrícola o la actividad agraria va a seguir realizándose. Vamos a ver, y luego podemos entrar en detalle de cómo consideramos que se va a ir evolucionando o se va a ir realizando. Bueno, si analizamos, yo había preparado, veo muchos socios aquí también de Garland. Nosotros representamos el 75-80% de los titulares de explotaciones agrarias en la provincia de Álava. La situación que tenemos, haciendo una radiografía rápida de lo que ha sido la cosecha 2023 y lo que nos afecta a nosotros principalmente, que es nuestra comercialización o la producción de herbáceos, cereales, oleaginosas, proteaginosas. Al final, la cosecha 2023, por ponerlo rápido y sencillo, ha sido la peor cosecha del siglo XXI, claramente, la peor cosecha de los últimos 30 años. Y la cosecha 2022, que ya consideramos que era mala, que fue un 25% menos de la media de los 10 años anteriores, la cosecha 2023, 35-40% menos. A nivel estatal, para poner una cifra que podamos comparar, la cosecha nacional de cereales está en torno a 23, una cosecha media de los últimos 20 años, 23-24 millones de toneladas, y este año la cosecha media nacional ha sido en torno a 12-13 millones de toneladas. A pesar de eso, el mercado, como decía Jesús, sigue una tendencia claramente bajista. Desde noviembre del 2022, los precios de los diferentes productos que nosotros comercializamos principalmente no han hecho más que bajar. Y en mayor o menor medida, de forma mucho más drástica, el girasol y la colza, por ejemplo. Al final, ahí sí que directamente la invasión de Ucrania por Rusia hizo que los precios se dispararan y está habiendo una corrección brutal. Pero sin duda al final lo que está afectando es el rendimiento. Es decir, los precios al final es un mercado internacional.
Luego entraremos también en las políticas de la Unión Europea, pero estamos al albor de ese mercado. El año pasado comentaba también en la jornada los diferentes escenarios, y al final estamos en un escenario claramente VICA o VUCA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. No ha cambiado, es decir, seguimos en el mismo escenario. Y ahora se añade otro escenario, que son las 3 Cs: COVID o post-COVID, conflicto, porque seguimos con diferentes conflictos, y climatología. Así que lo que nos está afectando claramente al final es la climatología. ¿Por qué hemos tenido la cosecha 2023? ¿Por qué ha sido tan desastrosa a nivel nacional y en particular también en la provincia de Álava? Porque hemos vivido todas las circunstancias climáticas adversas que podíamos tener. Nos ha faltado un tsunami, un terremoto, alguna cosa de esas, pero bueno, todo lo demás, desde una sequía persistente desde febrero hasta mayo, una helada o 2 heladas, 2 periodos de heladas críticos también en Semana Santa, previo a la semana, mediados de abril, 8, 9, 10 bajo cero en algunos puntos, algo totalmente insólito. Por si quedaba algo, en el mes de junio, lluvias persistentes y torrenciales en una parte importante de la provincia, sobre todo más en valles alaveses, y ya para acabar de rematar, antes de San Fermín, el 6 de julio, una granizada brutal en el entorno de Gasteiz y en alguna zona de Valdegovía. Con eso, al final, nosotros seguimos siendo positivistas, es decir, optimistas, mejor dicho, pero la situación principalmente está marcada por el tema, bueno, pues retos que tenemos por delante. Luego podemos entrar más en detalle, pero sin duda las personas, es decir, el factor humano. Hablamos de relevo generacional y, lógicamente, cómo va a afectar ese relevo generacional, lo que decíamos, a los nuevos modelos de producción. Pero hay otra cuestión muy importante, al final, que son los técnicos. Es decir, la figura del técnico asesor, en todos los sentidos, va a ser crítica, va a ser crucial. Y al final estamos viendo que, igual que no hay relevo, porque probablemente no hay vocación, y es una palabra que a mí me gusta mucho, la vocación, y qué tenemos que hacer para despertar esa vocación. Y lo mismo que qué acciones tenemos que acometer para despertar esa vocación en el primer sector, en el sector agrario, es algo que también tenemos que despertar esa vocación en la gente que quiere estudiar y al final pueda estudiar una carrera que tiene 100% de empleo. Tiene ingeniero agrónomo, 100% de empleo. Vamos a todas las universidades del entorno y todos los técnicos que se gradúan, que salen, al final están colocados en cualquier tipo de industria, administración, etc., etc. Y esa va a ser una de las grandes limitaciones. A su vez, nosotros también en el tema de personal estamos hablando de personal cualificado, personal menos cualificado, debido a la actividad que tenemos, que es muy estacional. Nosotros, desafortunadamente, el pico de trabajo lo tenemos en verano, cuando menos capacidad tenemos de contratación y cuando menos ganas, entre comillas, de trabajar tiene la gente. Por al final también tenemos un reto importante de replantear lo que es nuestro esquema de contratación y nuestra masa laboral para repartirla en función de la estacionalidad que tenemos. La normativa. Se ha hablado también de la normativa y bueno, pues hay otra acuñación que sería el rodillo europeo. Al final el rodillo, la normativa tipo rodillo europeo. Es decir, afortunadamente, una parte de la estrategia de la granja a la mesa, ya tanto el Parlamento, la Comisión como el Parlamento, lo ha desautorizado. No lo ha aprobado, que sería la reducción del 50% de productos fitosanitarios. Hay diferentes condiciones, hay cuestiones que están cambiando, lógicamente, por lo que decía Alfonso. Al final, en Europa, probablemente hace 20, 25 años se decidió externalizar la producción, entre comillas, y bueno, eso probablemente fue acertado mientras estábamos en un mundo más globalizado, y ahora pues está empezando a aparecer desde el COVID lo que es la desglobalización, con lo cual ahora al final externalizar la producción tiene un riesgo brutal. Es decir, si hablamos de soberanía energética, estamos todo el día hablando de soberanía energética, al final, y es importante al final, la soberanía energética, claramente, y hay una estrategia clara y definida. No hay una estrategia clara y definida para la soberanía alimentaria. Y al final consideramos que es importante. En Europa se tiene que seguir produciendo alimentos, lógicamente de una forma más sostenible. Esto no es nuevo, es decir, ya desde hace, las últimas 3 reformas de la PAC van encaminadas pues a diferentes tipos de condicionalidad y trabajar en marcos de productos más sostenibles, pero bueno, al final de alguna manera se tiene que aligerar las condiciones o la normativa debido también a las circunstancias que estamos viviendo de cambio climático. Es decir, hoy la sensación que tienen y gran parte de
de las de las manifestaciones que estamos viendo en los diferentes países europeos, principalmente es porque no quieran producir de forma sostenible, porque lógicamente producir de forma sostenible también implica obtener más rentabilidad. La cuestión es que se pueda verdaderamente, que tengamos herramientas, que haya herramientas, es decir, que no es lo mismo legislar en un país nórdico que legislar en el Estado español, y no es lo mismo en el Estado español Álava que Ávila. Y las interpretaciones tienen que ser diferentes, o la norma entendemos que tiene que ser diferente para cada una de las zonas. Pero bueno. Bueno, ya veis por qué hemos separado a Andrés de Alfonso. Porque si nos ponemos juntos, no habla nadie más aquí. Por vuestros conocimientos y vuestra capacidad de palabra, ¿no? Dialéctica. Me parece que hemos puesto ya, en fin, bien clara cuál es la situación del campo en este momento, la cruda realidad, pero creo que este foro tiene, ante todo, un afán pedagógico y que aquellas personas que nos están escuchando en este momento, pues saquen una lectura también pues positiva y con perspectivas de futuro, ¿no? Ligando con lo que ha dicho Andrés, a mí me gustaría empezar el coloquio dirigiéndonos a esas personas, a esos jóvenes, hombres o mujeres alavesas, que pueden estar pensando en dedicarse al sector primario. Me gustaría trasladarles un mensaje de que sí se puede y que además puede ser una vida satisfactoria y rentable, que es de lo que hemos hablado aquí. Rentable en lo económico y en lo humano. También los afectos tienen mucho que ver, y más cuando se trabaja la tierra. Yo por aquí empezaría. Diputada, ¿cómo lo ves? Bueno, efectivamente, de los datos que manejamos en Diputación, nosotros a día de hoy tenemos un 9,88 aproximadamente de relevo generacional a través de la juventud. Más o menos a día de hoy el 10%, 9,88 de las explotaciones están lideradas por jóvenes de menos de 40 años, que es la cifra que marca un poco Europa para identificar esa juventud, un poco madura, pero esa juventud. Y bueno, y muy parecidos datos andamos que en el resto de la comisión, que está en un 11 aproximadamente, ¿no? Si le sumamos también que las explotaciones con titularidad jurídica y no física están también lideradas por jóvenes en un 15%, pues más o menos andaremos en un 12 o por ahí, ¿no? Dicho esto, y estando un poco en la media de Europa respecto al relevo generacional vía joven, el joven es el que de alguna manera tiene que liderar el relevo generacional de la agricultura en este territorio, porque debido a las características de la actividad, hacerlo a través de incorporaciones de edades ya más avanzadas es complicado por la inversión que requiere. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero vamos, el análisis que hemos hecho nosotros es que tenemos que el relevo generacional tiene que ser vía, de alguna manera, la incorporación de jóvenes, y de ahí que se focalicen de alguna manera las líneas de apoyo y subvención hacia ese tipo de colectivo, ¿no? Yo creo que lo primero que el joven, bueno, como todos en la vida, ¿no? Yo también tengo jóvenes en casa, lo primero que tenemos que empezar es a trabajar en casa, es decir, a reconocer, que se ha dicho ya aquí a lo largo de las intervenciones, la actividad como una actividad esencial. Cuando se habla de agricultura en los hogares, si desde luego eres de un hogar de una zona rural, ¡buah, joder, es mucho trabajo, hijo, es mucha inversión, es mucho riesgo, este sector está fatal, ni se te ocurra! O sea, ya hay, vamos a decir, una animadversión en muchos de los hogares de las zonas rurales hacia que haya un relevo generacional de tu propio entorno familiar, ¿no? Una agricultura en Álava que 99% es familiar, es decir, se está apoyando en la familia para el desarrollo de la misma. Pues digo yo que la familia tiene que jugar en este caso un papel importante a la hora de cambiar el mensaje. Es decir, tenemos que dar mensajes más positivos dentro del marco de la familia y con un enfoque, lógicamente, de futuro. Es decir, tampoco vamos a dirigir a nuestros hijos a una actividad, lógicamente, pero hay actividades dentro del sector agrario y hay fórmulas productivas que pueden permitir que nuestros hijos e hijas vivan de alguna manera de la actividad agraria en unas incluso mucho mejores condiciones que otro tipo de actividades que hay en estos momentos en el sector industrial, ¿no? Hay que darles a ellos también reconocimiento, es decir, al final, en un sector donde invade el pesimismo, pues lógicamente tenemos que promover de alguna manera que haya jóvenes líderes en el sector agrario, como los había en los años en los que yo empecé, desde luego, y ahora se ve de alguna manera un movimiento más pasivo, no sé,
una sumisión quizá a la situación, ¿no? Necesitamos gente joven al que ponerle la alcachofa, al que de alguna manera pueda pelear por el sector generoso, porque eso es importante también. La generosidad aquí es relevante, es decir, gente que quiera colaborar, contribuir, impulsar, ayudar, crear movimientos de agrupación, cooperativas o movimientos que de alguna manera ayuden a socializar la actividad. Ir por el mundo en una actividad profesional o industrial solo, pues es muy duro. Y lógicamente en el sector agrario ese es el camino que se está cogiendo. Es decir, si no va a haber un entorno familiar que te acompañe en la actividad, vas a tener que caminar solo. Caminar solo, desde luego, es complicado, y hacerlo en una manera mancomunada, conjunta, a través de una cooperativa, a través de una figura jurídica, pues desde luego es mucho más tranquilizador, ¿no? Entonces, tenemos que promover también la agrupación, los modelos más cooperativos, pequeños modelos nuevos, diversificaciones. Al joven le gusta la tecnología, ya les vemos a todos en casa, ¿verdad? La digitalización. Tenemos que también plantearles que eso mismo que les gusta programar, procesos, lo pueden hacer en el sector agrario. Aquí hay mucho por hacer también de cara, como hemos dicho, a tecnificar todo esto. Por lo tanto, a mí el reconocimiento creo que hay que trabajarlo de diferentes fórmulas, ¿no? En el hogar, en la prescripción, los jóvenes se tienen que mover. Estamos intentando impulsar un movimiento juvenil que de alguna manera les dé más fortaleza, reconocimiento internacional, que también hacen falta voces que abren en Bruselas de cuál es la situación de la juventud y en el sector agrario, y eso lo vamos a intentar impulsar ahora a lo largo de la legislatura, y desde luego le tenemos que dar tecnificación, porque compañía, que eso nos toca un poco también a todos, a las agrupaciones, a los centros de innovación, a las administraciones, y desde luego incentivos. O sea, si la actividad al principio va a costar darle viabilidad, pero se le puede dar viabilidad, tenemos que entrar a financiarla, y yo creo que hay que reconocer que si hay que dar ayudas, hay que darlas. O sea, lo que no tenemos que hacer de alguna manera es trasladar a la sociedad una sensación de que este sector es un pedigüeño, que es lo que a día de hoy empieza a calar un poco en la sociedad. Si el sector necesita dinero para desarrollar una actividad y transformarse, hay que dotarle de recursos económicos desde la Comisión, desde las instituciones cercanas, para que avance en esa línea. Abrimos el abanico. Alfonso, hablabas antes de Boina, abarcas cómo prestigiar la actividad. La diputada ha dado una de las claves. Complementa un poquito, si te parece. Bueno, la verdad es que hoy la agricultura ha cambiado para bien. Entonces, bueno, realmente hablo de que el trabajo que hacía mi padre agricultor hace 30 años, al que hace un agricultor de los que estáis aquí, no tiene nada que ver. Hoy una persona, un titular de una explotación, es capaz de manejar mucha tierra, tiene mucha tecnología a disposición. El problema es que es cara esa tecnología, lo decía antes, pero es capaz de llevar una explotación que nada tiene que ver con la que llevaban vuestros propios padres. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que decir a la gente joven, que efectivamente que aquí hay un reto, es un reto apasionante. Cuando me encuentro muchas veces con hijos de agricultores, siempre les digo, lo que ganas hoy tú fuera de casa, lo vas a ganar ampliamente en tu casa y no vas a tener jefes. Ya sé que el 5 de agosto no puedes ir de vacaciones, pero te podrás ir al Caribe en Navidades, cuando los demás no pueden ir, y te van a tratar de maravilla, porque si eres anticíclico vas a vivir de maravilla. Que es así, es así. Y realmente en esta sociedad el problema es ese. Yo en mi casa, que también tengo hijos adolescentes, digo, cuando yo tenía 27 años ganaba lo mismo que mi hijo hoy, que tiene 26, hace 40 años casi, o 30 y pico. Le estamos pagando mal a nuestros jóvenes. Y en el campo, bueno, por lo menos tendrán una salida digna para trabajar, ¿no? Bueno, pues decirles que esto de que, efectivamente, el colgar a las 3 de la tarde el viernes la bata y coger la California y marchar es muy bonito. Eso es muy bonito y nos gusta a todos, pero claro, si haces otra cosa un poco distinta, tu futuro es muy prometedor. Y yo por ahí tendría que enganchar a la gente. El problema es que no hay universidades de agricultores. Podemos estudiar ingenierías y no sé qué, y claro, y como dice Andrés, acabas una ingeniería y te llueven ofertas por todos los sitios. Pues es más fácil ir a trabajar, que al día siguiente tienes el retorno, que ser agricultor. Pero no puede haber, no hay ninguna universidad que cuando sales te da el título, la tierra, el tractor o las vacas. Eso es imposible. Si no tienes acceso a la tierra, a las vacas, a la granja y a la maquinaria, es imposible ser agricultor. Entonces, como no cuidemos desde el sector a las personas que vienen por detrás, es imposible instalarse.
Y ese es un poco también el trasvase que tenemos que hacer. Por suerte, y aquí hay un caso que me gustaría exponerlo, ya hay alguna explotación que está buscando el relevo generacional fuera de su familia. Y lo hemos hecho con éxito. Yo les digo que es un caso que me parece que tiene que extrapolarse a los demás, ¿no? No solamente tiene que ser el hijo o la hija el que siga con la explotación, también puede haber otras fórmulas. Bueno, pues lo ideal, y yo desde que dirijo una cooperativa, lo ideal sería que ninguna explotación se cerrara, que si no hay alguien de la familia que lo lleve, hubiese otras personas allegadas al sector que lo puedan llevar, y el entendimiento entre el agricultor que lo va a dejar y el joven pues tendrá que darse como sea, pero en esas transiciones no lo tenemos que decir. Y hay fórmulas. Lo que yo quisiera decir a la gente joven es que hay fórmulas para entenderse. Igual no hay que empezar de cero, pero hay muchas explotaciones, como decimos, que se van a jubilar, y ya tenemos un caso de éxito donde posiblemente podamos estudiar cosas para que esas explotaciones se puedan trasvasar. O sea, que animo a los jóvenes que les guste el campo, porque esto te tiene que gustar. Insisto, es un poco anticíclico, pero es muy bonito, no tienes jefes, y eso también es una gran ventaja. Y bueno, y desde ese punto de vista, pues el campo tiene mucho futuro. Ya lo he dicho antes, el reto que tiene la producción agraria en estos próximos años es importantísimo. El trayecto del campo al Caribe como spot publicitario me parece magnífico. Creo que habría que plagiar un poquito esa idea. Igual la Diputación puede hacer algo en ese sentido. Jesús, financiación. Hablamos de dineros, hablamos de herencia familiar, hablamos de cómo se puede acceder a tierra si no perteneces a una familia que la tenga. ¿Tu visión? Correcto. Sí, es uno de los problemas que estamos viendo, ¿no? Tal como ha comentado Andrés y Alfonso, al final la agricultura o la ganadería es un tema vocacional. Entonces, bueno, si tú no lo tienes dentro, pues por mucho que te diga tu padre que te quedes, pues llegará un día donde acabes abandonando. Entonces, bueno, sí que vemos que en Álava tenemos un sistema de relevo generacional mayoritariamente que es por línea sucesoria. El abuelo se deja al padre, el padre al hijo, y así hay una continuidad en las explotaciones. El modelo como se ha comentado, de monocultivo o unos cultivos muy concentrados, pues bueno, las inversiones que hoy alguien que esté en la universidad estudiando económicas o donde fuere, sea ajeno totalmente al sector, quiera implantarse en la llanada alavesa con una explotación cerealista, la inversión que tiene que hacer es tan elevada que luego la rentabilidad que va a sacar de esa explotación no tienes cabida para poder reembolsar las inversiones que tienes. Entonces, bueno, tal como comenta Alfonso, el sistema que tenemos hay que innovar. Aquí hay unas personas que están buscando un relevo generacional distinto al que se ha dado hasta ahora. Entonces, bueno, habrá que ir pensando un distinto para poder dar soluciones distintas a unos planteamientos que vemos que poco a poco nos están comiendo. Sí que en el sector ganadero ha habido más afluencia de personal ajeno al sector. El modelo de Euskaber es un modelo que se implantó hace ya unos años, unos 12, 15 años. Se han ido instalando granjas que necesitas una inversión que viene financiada y con las ayudas de Diputación te dan un empujón fuerte a través de Euskaber, la cooperativa Euskaber. Te garantiza una comercialización, un cobro. Entonces, aquellas personas totalmente ajenas del sector comprando 2,5 hectáreas de tierra y haciendo unas inversiones, digamos, fuertes pero relativamente moderadas, podían tener un plan de vida a futuro y garantizarse su supervivencia dentro del sector. Una de las problemáticas que tenemos es el modelo de cultivos que tenemos. Sí que vemos que en Guipúzcoa, Vizcaya, el acceso al sector de la ciudadanía que no está dentro del sector, que sí que tiene esa vocación, tiene mayores posibilidades, pues porque tiene una venta directa, el modelo de producción o comercialización es un poco distinto al alavés, pero también vemos que luego esa vocación, igual a los 6-7 años, pues se acaba perdiendo. En Álava las instalaciones perduran más en el tiempo, los jóvenes, en otros territorios perduran menos, pero sí que vemos que en otros territorios hay un mayor relevo generacional de fuera del propio sector. Y es algo que sí que a futuro pues igual sería algo a plantear. Pues viene el modelo que ha comentado Alfonso, otros modelos cultivos. Tenemos el modelo de Fresaraba, pues alguien que entró en el sector, que no era del sector, y con otros cultivos poco a poco va implantándose y va creciendo, un poco con la innovación. Vale. Roberto, la tecnificación para la gente joven, lejos de ser una barrera, puede ser un estímulo, justamente un acicate, ¿no? Para, en fin, también para dotarle de un mayor halo de modernidad a la actividad agrícola, bien entendido que yo, que os escucho, tengo muy claro que hoy en día el agricultor del presente, y no digamos del futuro, es un Pico de la Mirandola o un Leonardo da Vinci.
Saben que es empresario, es gestor, es, en fin, por supuesto, es manufacturero, pero digamos que es una persona, en fin, que necesita unas particularidades muy concretas, ¿no? Está claro también, por ser claros, que no todo el mundo vale para ser agricultor y mucho menos para ser ganadero. La tecnificación, un estímulo para la gente joven también. Está claro que sí, como se ha citado antes también, pues el hecho de que una persona pues esté dominando una cierta tecnología, pues da una autoestima que yo creo que es muy importante para continuar esta actividad. Y bueno, conozco estudios en los que se han evaluado, por ejemplo, la instalación de los robots de ordeño. En este caso creo que era en Nueva Zelanda, pues fue algo que mucha gente lo afrontaba no solo por la mejora de calidad de vida, sino también pues un poco por eso que estoy comentando, ¿no? Pues porque se consideraban también que daban un paso adelante y se ponían un poco de igual a igual con otros sectores, ¿no? De todos modos, el reto en el tema de la tecnificación es el coste. Es el coste y quizás pues en explotaciones en las cuales hay ese relevo generacional a través de una línea sucesoria, que bueno, que quizás hay una serie de instalaciones que ya están amortizadas, pues se puede afrontar en otras condiciones, ¿no? En gente que empieza de cero es más complicado, ¿no? Por otra parte, creo que en este tema del relevo generacional hace falta quizás una mayor autocrítica por la parte del sector, en el sentido de que es un sector, como todos los demás, con unas ventajas y con unos inconvenientes en términos de fechas, de cuándo puedes coger vacaciones o lo que sea, pero bueno, el hecho de no tener un jefe, el hecho de poder trabajar en tu propia casa y no estar sometido a ciertos riesgos, pues creo que es algo que se debería también poner más en valor, ¿no? Y por otra parte, desde la sociedad, creo que para que haya un mayor relevo hace falta pues dignificar más la profesión. Todos tenemos un médico de cabecera, podemos tener, o ya se está poniendo también, un carnicero de confianza, pero en ocasiones con algunos compañeros míos pues hablas de que no tenemos un agricultor de referencia, ¿no? Y eso en sistemas en los que hay circuitos cortos, en los cuales hay una mayor cercanía entre el consumidor y el productor, pues si hay un flujo de información que yo creo que es muy importante para que te sientas reconocido en tu profesión y te sientas valorado, ¿no? Entonces, ese reconocimiento por parte de la sociedad hacia el papel que está cubriendo el sector es fundamental. No nos olvidemos que podemos prescindir de ciertos lujos, de ciertas cosas, pero de comer no podemos prescindir. Y damos tan por supuesto que la comida está en los lineales que hemos perdido la referencia, ¿no? Y también de cara a que entre gente fuera del sector, pues quizás en sistemas de producción como Euskaber o sistemas de producción pues bueno, que tienen unas limitaciones de superficie, es más factible. En agricultura, en cultivos extensivos es muy complicado, pero hay iniciativas pues que requieren poco terreno para producción de hortícolas. En Basaldea, pues por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante que está apoyada pues por el Ayuntamiento de Vitoria, por Slow Food y así, en horticultura biointensiva de alta producción de alimentos de alta calidad, que a través de circuitos cortos permite esa cercanía, ¿no? Y ahí sí quizás también pueda haber una mayor facilidad para que pueda entrar gente de fuera del sector a la actividad. Andrés, antes hablábamos, en relación con lo que decía Roberto, de la reputación que tiene el sector primario en Francia, por ejemplo. Sin duda. Y de la concienciación también del consumidor, que es chauvinista. Pero es que probablemente habrá que serlo, hay que ser chauvinista. Quiere decir que hay que defender lo nuestro. Sin duda. Es que o sea, no es que sea un derecho, digamos, yo creo que es una obligación, ¿no? Velar por nuestra gente, por vosotros y vosotras, ¿no? Reputación, ejemplo claro, francés. Está claro, al final yo creo que en el tema de prestigiar el sector, la primera crítica o la primera autocrítica es al propio sector. Y que nosotros somos los primeros que hemos desprestigiado el sector. Es decir, una parte importante de los que procedemos de explotaciones agrarias o de una agricultura familiar, lo primero que nos han indicado es que nos marcháramos de casa. Es decir, y eso hace 30 años, 40 años, pero ahora seguimos en la misma tesitura. Es decir, que eso es una autocrítica del propio sector. Es decir, que el sector es que los agricultores, nuestros socios hoy, la mayor parte de los socios no les gustaría que sus hijos o hijas se quedaran en el sector. Yo pongo un ejemplo siempre claro y contrastado. Hace 20 años, 20, 22, 23, 24 años, yo conocía al grueso importante de los hijos de los socios. Ahora tenemos más socios, cierto. Incluso ya hay socios que intento conocer a todos los socios, pero a veces se me escapa algún socio. Pero conocíamos, es decir, participaban de la producción. Es decir, y eso era despertar esa vocación. Ahora directamente al grueso importante de los hijos o hijas de los socios no los conocemos, porque viven en un entorno más urbano por diferentes circunstancias. Es decir, que
Eso es una autocrítica a nosotros mismos, al propio sector. Referente a qué podemos hacer, yo también tengo una frase, bueno, que sería, viene al pelo, que sería industrializar al campo. Es decir, el campo también se tiene que industrializar. Hay un principio de conveniencia, ¿no? Al final, igual que el principio de conveniencia rige en cualquier cuestión alimentaria ahora, también la gente que quiera quedarse en el sector, al final tiene que mantener una calidad de vida, o tiene que tener una calidad de vida. Estamos inmersos en una sociedad y al final ese principio de conveniencia se tiene que aplicar. Una pena que no esté Maite, al final, porque el papel que van a jugar las cooperativas también en este aspecto va a ser importante. Es decir, el relevo generacional está claro, familiar o el relevo generacional clásico está sufriendo diferentes dificultades. Lo que decía Alfonso es un ejemplo de relevo diferente, pero se ha dado gracias principalmente a la generosidad del agricultor que cede esa explotación, es decir, que también es un caso extraordinario. Pero hay sí el papel que podemos las cooperativas ahora. Garland, por ejemplo, es una cooperativa que se ha centrado mucho en la comercialización y probablemente ahora en algunos aspectos, en algunos tipos de cultivos, nos vamos a tener que fijar más en la producción. Es decir, igual en lo que es herbáceos, cereales, oleaginosas, proteaginosas, igual no, porque al final la mayor parte de las explotaciones de herbáceos sin cultivos de regadío pueden absorber algo más de cantidad, pero también está llegando a un límite. Todos pensábamos que, bueno, por la superficie, la explotación que desaparece la va a coger otro agricultor y va a incrementar la superficie, dejará en cierta medida los cultivos de regadío, pero ya hay gente que directamente se está plantando, es decir, que ya tienen dimensiones o, bueno, parten de dimensiones de explotaciones ya lo suficientemente correctas como para no asumir más superficie. Y en cultivos más especializados, como puedan ser los cultivos de regadío, al final, o cultivos menos tecnificados, como pueda ser la patata, es decir, en cultivo de remolacha, que es un cultivo muy avanzado técnicamente, al final, súper mecanizado, es más fácil de hacer de forma individual y ya está resuelto en mayor o menor medida con las cumas, pero en otros cultivos, como puede ser la patata, probablemente las cooperativas tengamos que dar un salto, un paso más a abordar temas de producción de forma conjunta, de participación, y así que aquí sí que habría tres palabras, ya que estamos resumiendo, diciendo varias palabras, tres palabras que a mí me gustan mucho, que sería la intercooperación. Es decir, ahí tenemos un claro ejemplo de intercooperación entre Garland y UDAPA para impulsar principalmente la multiplicación de patata de siembra. La formación, que va a ser clara, es decir, estamos, lo que decíamos, en un momento disruptivo en todos los sentidos y nos tenemos que formar, es decir, nos tenemos que formar todos. La administración, los técnicos que estamos con los agricultores y los propios agricultores. Es decir, que estamos en una etapa nueva de formación y otra palabra que sería el acompañamiento. Tenemos que acompañar, es decir, nosotros ya tenemos un papel claro de acompañamiento técnico, es decir, y lo que decíamos de la figura de los técnicos, del problema que tenemos, y ese es un problema clave, crucial para nosotros, no tener suficientes técnicos, y es un planteamiento que tenemos en la cooperativa también, que a todos los hijos o hijas de los socios que tengan formación agrícola, nosotros nos prestamos a ayudarles en su formación, bien porque se puedan incorporar en Garland o bien para favorecer ese relevo generacional. O sea que el acompañamiento va a ser clave, crucial. Y lo que decíamos al final, desde luego que tenemos que valorizar más nuestros productos. En las manifestaciones que estamos viendo ahora, principalmente que nos llega de Francia, al final nos consideran, los franceses nos consideran a los españoles e italianos como países terceros, entre comillas, es decir, que no competimos en las mismas. Al final tenemos una normativa europea que es la misma, es decir, puede haber una autorización de uso excepcional, puede haber alguna cosa particular diferente, pero tenemos las mismas condiciones, es decir, tenemos las mismas. Otro país tercero sería Egipto, Marruecos o un país fuera de la Unión Europea. Pero si nosotros este año que estamos anormalmente importando paja de Francia, prendiéramos fuego los camiones de paja también que están viniendo de Francia, si paráramos las fronteras y todos los camiones que estamos importando de patatas los dejáramos parados en las fronteras también, todo el trigo, que hablábamos de maíz de trigo, Ucrania, maíz de Brasil, pero el grueso importante del trigo que viene a España es francés, es decir, y viene por los Pirineos y se viaja por camión. Si paráramos todos los y el maíz de las landas, el destino principal del maíz de las landas es el norte de España. O sea que verdaderamente tenemos, franceses lógicamente tienen un valor y defienden el producto y tienen una cultura de consumo, y nosotros
Afortunadamente en Euskadi también estamos en condiciones diferentes que el resto del Estado, con los diferentes trabajos que se han hecho con productos Colabel, Euskal Baserri, distintivos de calidad. Al final, bueno, pues puede haber una concienciación un poco mayor, pero todavía tenemos muchísimo recorrido, muchísimo recorrido. Eso es algo que tenemos que poner, lógicamente, en valor y una de las ventajas competitivas que tenemos que intentar seguir consiguiendo. Bueno, yo iniciaría la tercera ronda. En este caso, ya que hablamos de tres, manejando cada uno tres ideas fuerza, ¿no? O sea, lo que queréis colocar en el frontispicio de este foro, para todas las personas que nos están siguiendo a través de la versión digital de Noticias de Álava, ¿qué tres ideas quisierais, digamos, poner en letras mayúsculas y subrayadas en rojo en esta última ronda? Empezamos, Amaya, si quieres, por ti. Muy bien. Bueno, yo creo una primera idea con la que he empezado, y es que estamos en una actividad esencial, que hay oportunidades de mercado, hay oportunidades tecnológicas, hay oportunidades de sostenibilidad y medioambientales, es decir, la transición verde en el sector agrario no tiene que terminar de alguna manera en números rojos, y ahí hay que trabajar para que así sea, porque la transición la vamos a tener que dar todos y es un camino que se ha arrancado a todos los niveles y ya es muy difícil que pare, pero desde luego que no puede ser a costa de algunos sectores más que de otros. Entonces, en ese sentido hay que trabajar para hacer que esa transición verde se convierta también de alguna manera en números positivos y no en negativos. Y bueno, y eso hay que hacerlo pues de alguna manera a través de diferentes líneas de trabajo. Uno es, desde luego, incorporar cadenas de valor mucho más amplias, que no hemos hablado hoy un poquito de ese tema, pero también es relevante. Es decir, hay veces que estamos exclusivamente en el sector productivo sin entrar en ninguno de los eslabones que igual genera mayor valor añadido a la rentabilidad, que podría ser complementaria, ¿no? Es decir, que yo también participe como agricultor en el sacrificio, en la elaboración, en la comercialización y, bueno, modelo Euskaber, como ha dicho, por ejemplo, aquí, o modelo UDAPA, ¿no? O sea, que hay modelos que en estos momentos ya están siendo modelos de estudio, observación y donde, bueno, pues de alguna manera podemos diversificar riesgos, ¿no? A través de la entrada en la cadena de valor, desde luego a través de la diversificación de cultivos, es decir, este territorio tiene oportunidades. Hoy han salido aquí algunas, pero estamos hablando de que tenemos otras también. Tenemos cerca territorios que están consumiendo, por ejemplo, mucha manzana de sidra. Este territorio es muy apto para producir manzana de sidra y seguramente, como nos espabilemos, nos va a coger el testigo de Navarra. Pues bueno, pues hay líneas que se abren de alguna manera también para crear diversificación del riesgo, de alguna manera, dentro del marco de una explotación. No podemos, como hemos dicho, tampoco caminar hacia cultivos más cómodos, quizá, y que no tengan tanto riesgo como lo estamos haciendo, porque de alguna manera bueno, tenemos que caminar a explotaciones de una mayor dimensión para obtener una rentabilidad apropiada, y eso también tiene unos límites en este territorio. Es decir, somos un territorio pequeño y con parcelas no de una dimensión tampoco demasiado competitiva, entonces tenemos que jugar ahí también a esos equilibrios. Desde luego, la sostenibilidad yo creo que es una herramienta que va a generar a futuro valor, desde luego, y hay que trabajarla desde un enfoque bastante más mercantilista de lo que lo trabajamos, es decir, la agricultura ecológica, la transición energética dentro de la propia explotación, la circularidad, que algo hemos comentado. Es decir, a día de hoy, si tenemos que caminar, lógicamente, hacia unos abonos orgánicos, pues tenemos mucha ciudadanía que está generando residuo orgánico, pues tendremos que intentar enlazar las necesidades que tienen los núcleos urbanos con las necesidades que tiene el campo y ver a ver si podemos de alguna manera acordar que ese residuo orgánico, ese compost que tenga que generar la zona urbana dentro del marco de sus obligaciones, pueda acabar en el campo a unos costes pues relativamente interesantes por la cercanía, desde luego, y por la reducción también de traslados y emisiones, ¿no? Las emisiones, el metano, es decir, el mundo se va a mover por emisiones. En estos momentos, y algo hemos comentado aquí, el sector agrario es un sector que va a captar emisiones, capta a día de hoy y puede captar muchas más. Por lo tanto, vamos a intentar, y es una de las negociaciones que ahora no se van a llevar a Bruselas, pero que se deberían de llevar, y es decir, que el sector pueda entrar también a computar dentro del mercado de emisiones captaciones, porque eso significarían ingresos.
Es una de las cosas que no se habla. Hay otros sectores que están espabilando un poquito más, hay como el forestal, que ya han metido dentro de las directivas esa reflexión. Nosotros, el sector agrario, en ese sentido, no hemos visto ahí la oportunidad y no se está debatiendo, pero todas las hectáreas que están en barbecho, todas las hectáreas que están con determinados cultivos, todos los rebordes, bueno, hay mucho suelo ahí que de alguna manera podría entrar con una mejor gestión a computar a futuro en el mercado de emisiones. Y bueno, y es otra oportunidad que se abre para los ingresos, porque aquí igual también la explotación tiene que diversificar los ingresos, no solo de su producción, sino, como he dicho al principio, también de su comercialización y a lo mejor también como servicio ambiental. Y bueno, pues yo ahí me quedo, por no alargarme mucho, porque si no... Alfonso, puedes llegar a 4 leitmotivs, he dicho 3, pero un cuarto puede ser. Voy a ser incluso más breve, no lo sé. Bueno, yo diría un poco para el sector que efectivamente, ya lo he dicho antes, hay futuro, y creo que es importante que cada productor y productora pues entiendan que hay estructuras que les podemos ayudar. Es decir, yo creo que tenemos suerte aquí, un poco en la misma línea que decía Amaya, tenemos suerte que tenemos una organización bastante buena en el mundo cooperativo y en el mundo de las empresas agrarias en las cuales un agricultor se puede ayudar en su crecimiento. Y eso son oportunidades que nos pueden dar modelos de diferenciación en algunos cultivos especializados diferentes. Hablábamos antes de la patata de siembra, pues bueno, puede ser algo que se podría recuperar. Y bueno, y en este foro yo he empezado hablando porque también creo que nos están viendo muchos urbanos y quiero seguir un poco por ahí, ¿no? Efectivamente, en el mundo urbano yo quiero que también entiendan que cuando van al campo y les molesta el tractor o el rebaño o algo, que piensan que ahí están detrás los alimentos. Yo últimamente veo más porquería al lado de las carreteras que en las fincas de los agricultores. Y los agricultores no creo que tiren la porquería al lado de la carretera. Entonces, bueno, en ese sentido, que la concienciación que tienen los agricultores y la gente del mundo rural en general, no solo los agricultores, sobre el entorno, creo que ha cambiado radicalmente. Y creo que somos, como decía antes Víctor, que lo había nombrado por ahí, somos los mayores ecologistas, la gente que vive del campo y de la ganadería. Y en ese sentido decir también que cuidado, que estamos jugando con fuego, pues porque sí, yo veo que la alimentación en los próximos años va a cambiar. La gente quiere comer naranjas todo el año y luego cuando ve una naranja el 31 de agosto y ve la etiqueta Sudáfrica, chilla. Pero, señor mío, pero si ya sabes que en agosto no hay naranjas en Valencia, pues ¿para qué protestas? Mira la etiqueta antes de comprar, si nadie te está engañando. Si no hay naranjas en Valencia, no se pueden hacer. Bueno, entonces, que en ese sentido seamos un poco también críticos como consumidores, cuando ejercemos el acto de compra, y que valoremos lo que cada uno quiera valorar. Si queremos lo de aquí, si queremos bueno, bonito o barato. Pues bueno, ese es un poco el mensaje. Muy bien. Jesús, volvemos a hablar del precio. ¿El precio tiene que ser la única razón de compra, la única motivación? Bueno, el precio es algo que cuando vamos a los lineales tiende a que sea mano derecha, mano izquierda muchas veces, ¿no? Sin valorar otras cosas, como bien ha dicho Andrés, el valorar lo que nosotros producimos con unas calidades muy altas, con una seguridad alimentaria. Al final, nosotros si hoy invertimos en agricultura, el día de mañana habremos invertido en sanidad. Porque bueno, al final comemos o somos lo que comemos, entonces bueno, tenemos que poner en valor estos productos propios. Cuando vamos a comprar, bueno, como bien dice Alfonso, aquello que es fuera de temporada, pues es muy probable que no sea con una proximidad, con esta huella de carbono, y saber que si nosotros consumimos productos locales, estamos ayudando a la economía local. Luego también a la legislación, un poco toda la normativa que estamos implantando desde la Unión Europea, últimamente con más criterios medioambientales que agrícolas. Sí que sería bueno tener en consideración la opinión del sector para toda esta normativa, que pueda ser fluida, que sea viable. Y bueno, luego en un régimen más local, pues bueno, no hemos comentado hoy aquí pues un poco la instalación de los parques fotovoltaicos, que es algo que va a consumir mucho terreno agrícola, que bueno, sería bueno hacer un estudio de dónde se van a instalar estos parques fotovoltaicos. Hemos hecho unas inversiones en regadíos, son tierras de alta consideración agronómica, entonces bueno, sí que tendremos que hacer una reflexión desde lo local para ver toda esta sostenibilidad para con el medio, porque bueno, si al final toda aquella superficie de cultivo que pasa a industrial, pasa a urbano, pasa a ser energía
renovable, que tenemos que potenciarla, pero bueno, hay que potenciarla desde, digamos, un pensamiento no solo en la energía, sino la soberanía energética, por un lado muy puesta en valor a día de hoy, como dice Andrés. La soberanía alimentaria no tiene que tener menor valor. Entonces, bueno, entre todos, pues bueno, el poner esto en... Muy interesante. Roberto, tu tríada de conclusiones. Bueno, pues empezando porque en general nos encontramos en un momento crítico, yo creo que diría incluso que de la humanidad, que el tema alimentario es fundamental y que lo va a ser más en los próximos años, que desde ese punto de vista, en términos de soberanía alimentaria, en Euskadi somos deficientes en muchos de los alimentos que habría que potenciar, pues más leguminosas, más hortalizas, más frutos secos, incluso en carne, reduciendo el consumo hacia unas dietas más saludables, llegaríamos a producir el 60-65% de lo que necesitamos. Entonces, eso lo que abre es, junto a los retos de cambio climático y todo eso, es oportunidades para el sector, que las hay, que lo que hace falta es, pues bueno, pues una mayor transferencia, un mayor acompañamiento al sector, que por suerte tenemos un sector que está organizado, tiene unos niveles de organización muy altos, tanto en asociaciones de productores, cooperativas, agentes que trabajamos al sector generando conocimiento, que estamos al servicio de él, que no están solos y que, bueno, pues lo que hace falta es pues continuar avanzando, dignificar entre todos un poco más la actividad y tratar de que esos cambios pues lleguen cuanto antes y de la manera más rentable y con mayor calidad de vida para los productores. Andrés, seguro que tienes otras 3 Cs. Bueno, tienes el alfabeto entero para ti, para que pongas la rúbrica. Sí, bueno, al final, ya para rematar, yo creo que vienen estas frases perfectamente al bailar el fin. El eslogan de cooperativas agroalimentarias, que yo creo que viene perfectamente resumido: si yo no produzco, tú no comes. Es decir, eso es una realidad. El lema de los ingenieros agrónomos: sin agricultura no hay nada, y sin agricultores o agricultoras menos. Ya nos podríamos ir hoy satisfechos si cuando alguien pase por un camino y vea un huerto solar o una finca con placas solares, al final entienda que eso es menos sostenible probablemente que ver una finca de patata, remolacha, cereal y un agricultor haciendo aplicaciones, aplicando fertilizantes, sembrando o haciendo la labor. Yo con eso creo que por lo menos sería una reflexión importante. Lo que decía Maya, al final el tema del carbono, el tema de las emisiones, los derechos de carbono, y sí que se abre una oportunidad de mercado, eso es una realidad ya. Lo único que falta de alguna manera es evidenciar o tener posibilidades de certificar o de certificarlo. Se dice, bueno, y es una afirmación que probablemente sea cierta, que el 30, 35, entre el 30 y el 40% de los gases de efecto invernadero proceden de los sistemas alimentarios, de todo lo que, desde la producción, comercialización, envasado, distribución, etcétera. Eso podríamos decir que es cierto, pero hay una salvedad. Al final somos el único sector capaz, como decía Maya, capaz de fijar carbono también, es decir, capaz de retener carbono, con lo cual verdaderamente tenemos que ver cuál es el balance. Igual, si vemos el balance y tenemos el conocimiento suficiente para poder certificar ese carbono, igual estamos ya no en el 2050, sino hoy en una situación neutral. Es decir, que eso es lo que verdaderamente tenemos que destacar. Y luego la oportunidad, yo creo que lo que decía Alfonso también, hay una oportunidad clara de producto. Es decir, hoy la gran limitación de muchas de las producciones es el propio producto. Cuando antes, desde la década de los 90 desaparecieron en cierta medida las integraciones porque la industria agroalimentaria no era consciente, es decir, no era consciente o no sentía la realidad de que iba a tener una limitación de producto. Pero ahora en muchos aspectos, en ciertas producciones, ya ha puesto algún ejemplo Alfonso también, ya la ha sabido. Entonces, verdaderamente donde está la oportunidad y sin duda donde más capacidad de innovación hay es en el propio producto. El otro está mucho más maduro y hay una oportunidad para los productores brutal. Y luego otro tema que no hemos hablado, que es importante también y más en Euskadi, que es la disociación que ha habido por diferentes circunstancias entre agricultura y ganadería. Y eso al hilo del modelo circular, de lo que para la parte ganadera puede ser un residuo, que puede ser purín, gallinaza, estiércol, etcétera, para un agricultor o para una explotación agrícola o para el grueso importante de las explotaciones agrícolas de Álava es un input. Es decir, tiene un valor. O sea, que tenemos que ser capaces para la normativa, que concierta con la normativa, tenemos que cumplir una serie de cultivos, lógicamente basados en la rotación, y tenemos que poner cultivos fijadores de nitrógeno. Se plantea la opción también de cubiertas vegetales
darles una posibilidad o un uso forrajero. Es decir, estos 2 últimos años ahora se nos vuelve a olvidar. Hemos hablado, nos hemos reunido en diferentes ocasiones en lo que era la mesa de forrajes. Este año, como decía, de forma normal se ha importado paja de Francia, cuando España siempre exporta paja, se exporta, y Francia suele ser el origen de esa importación. Este año, que en Euskadi se vayan a traer 3.000 toneladas de paja, cuanto menos que es paradójico. Y hemos hablado únicamente de paja, pero estamos en la misma situación con el forraje. Al final, de alguna manera se ha salvado, pero no lo debemos dejar a expensas del albor, a ver lo que pasa. Si de manera estructural podemos crear proyectos de intercooperación para asociar la producción agrícola y la producción ganadera, fantástico. Es decir, hay cuestiones que no vamos a cambiar, pero sí que podemos establecer ciertos modelos estructurales para llegar a ciertos acuerdos. Y luego ya por último, también el tema importante que afecta también al sector y nos afecta a nosotros de manera importante, y también si estamos hablando siempre de cuestiones de sostenibilidad, que al final son las normas urbanísticas de los diferentes ayuntamientos. Es decir, al final nuestra actividad agrícola es una actividad muy particular y en ciertas ocasiones, pues lógicamente no nos podemos ir al polígono industrial que toca. Es decir, aunque nos regalaran el suelo, porque nuestra actividad está donde está la producción. Entonces yo ahí lo dejo también, es una reflexión que sí que nos gustaría trasladar y es una de las principales limitaciones. Tiene narices, pero es una de las principales limitaciones que tiene en el desarrollo de nuestro negocio, está teniendo en el desarrollo de nuestro negocio, de nuestra cooperativa, para invertir, para desarrollar programas que consideramos que podemos hacer, y la limitación la tenemos principalmente con el Ayuntamiento de Vitoria, por normas urbanísticas, en los últimos peleando en los últimos 4 o 5 años. O sea que, sin más, yo ya lo quería dejar también, aprovechar el foro y comentarlo. Pues muy bien. Aquí lo vamos a dejar, lo tenemos que dejar porque podríamos seguir, en fin, muy a gusto en este enclave. Tras extraer, diría yo, unas magníficas enseñanzas y cerrando filas con el futuro del agro alavés y, por tanto, con el porvenir de nuestra sociedad, de la que el sector primario, como ha quedado muy claro, es pilar y a la vez sustento, las dos cosas, pilar y sustento. Porque, y te voy a emular también ahora a ti, Roberto, como reza el dicho popular, al menos una vez en la vida necesitaremos de un médico, de un abogado o de un arquitecto. Pero al menos 3 veces al día, del resto de nuestra existencia, precisaremos de un agricultor. Esa es la realidad. Mil gracias, eskerrik asko, por su atención y en especial a los ponentes y patrocinadores por su apoyo a este foro Agraraba 4.0. Nos emplazamos el próximo año. Me encantaría veros aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y buenos alimentos habrá que apostillar también para nuestra audiencia en noticiasdelava.eus, el portal líder digital del territorio. Eskerrik asko, mil esker, gracias a todos.